Dios les bendiga más. Gloria a Jesús. De verdad que es un gozo estar aquí en este lugar por segunda vez. La primera vez que vine, pues dimos, verdad, el testimonio de cuando regresamos de este viaje misionero a Cuba. Y es para mí un placer volverme a congregar en este lugar. Antes de yo iniciar, yo les quiero decir que Dios es maravilloso. Desde que el pastor me dijo, mira, cuando estábamos allá en Cuba, tú vas a ir para allá, para la iglesia, y le vas a predicar a los jóvenes. Y dije, bueno, si eso es lo que Dios quiere, yo hago lo que el Señor quiera. Y desde ese momento el Señor puso en mi corazón una palabra. Y no se me ha olvidado hasta ahora. Y eso es lo que el Señor quiere. Una de las cosas que Dios quiere decirles a todos. Y es que Dios los ama. De verdad, yo creo que ustedes no se imaginan cuánto Dios ama a los jóvenes de esta iglesia. Porque el Señor no ha quitado esa palabra de mi mente. Él me ha dicho a mí constantemente que Él ama a los jóvenes de esta iglesia. Gloria a Jesús. Y veo que ustedes también les aman a Él. Gloria a Jesús. Bien, si pueden buscar en sus Biblias, en Zacarías, capítulo 4, versículos del 6 al 7, parte A. Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 7, parte A. ¿Lo tienen ya? Bien, dice así en el nombre de Cristo Jesús. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por sus palabras y ya le pedimos a Dios que sea Él quien hable en esta noche. El título de este mensaje es Una visión bíblica de la vida. Yo me gozaba al inicio del culto en las oraciones que se hacían porque yo notaba cómo esa mujer que estaba orando, todo lo que decía era basado en la palabra del Señor. Si iba a orar por un determinado tema, si iba a orar por un sector en específico, se basaba en lo que decían las Escrituras acerca de esto. Y este es el mensaje, una visión bíblica de la vida. Primero quiero contarles una problemática que probablemente la mayoría de los que están aquí ya conocen, que es la situación que hubo con una agrupación llamada Hillsong. Es un ministerio internacional que tiene iglesias, sedes en diferentes naciones y también tiene agrupaciones musicales en diferentes naciones. Ellos tuvieron un inconveniente en el año 2015. Una revista muy famosa publicó que uno de sus integrantes era homosexual o es. Su pastor, el pastor de ese joven, dijo lo siguiente: en esta iglesia nos tomamos el tiempo para escuchar el dolor de las personas, conocer su trayecto y considerar sus pensamientos. Y cuando les vamos a hablar a este tipo de personas, les hablamos desde un punto de observación y no de condenación. Él dijo, además de esto, que lo que él más deseaba, su prioridad, era que estos jóvenes no sean maltratados. Esto se escucha muy bien, se escucha humanista, esto se escucha incluso desde un punto de vista, se puede escuchar hasta moral, se puede escuchar correcto, pero la verdad es que su prioridad no debe ser que ellos no sean maltratados, su prioridad es que sus corazones sean transformados y que ellos sean cambiados y que esa vida que llevan sea cambiada por el amor y el poder de Jesucristo. Él les dijo que ellos deberían retirarse del liderazgo, pero también les invitó a que sirvan en otros roles y ser ayudados a sentirse bienvenidos y parte de la iglesia. A eso solamente yo anoté aquí un versículo y es lo único que voy a decir. Santiago 4:4.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros no podemos hacer amistad con el mundo. Estamos llamados a ser santos, a ser iglesia, a ser distintos. También hubo una persona en una conferencia en este mismo año, en junio pasado, días 3 y 4, llamada Conferencia de la Justicia o Justice Conference. Esto fue en Chicago, en la cual invitaron a un pastor llamado Russell Moore. No sé quién conoce a Russell Moore. Bueno, a él lo conocen por ser un poco controversial en algunos temas, porque él, oigan por qué es controversial, porque él trata de guiarse de lo que dice la palabra del Señor. Él dice, algunos cristianos temen hablar de una vista bíblica de asuntos humanos como la sexualidad, porque temen ser atacados en alguna revista importante. ¡Qué cobardes!, dijo él. Si somos silenciosos acerca de lo que dice la Biblia y más de 2000 años de la historia de la iglesia que han enseñado acerca de la sexualidad humana y lo que significa estar bien con Dios y que un niño debe crecer con un padre y una madre, si somos silentes, dice él, en esos asuntos, entonces no estamos siendo justos. Realmente no somos personas del Evangelio, solo somos personas que estamos protegiendo nuestra reputación. Eventualmente, en esa conferencia, él fue criticado. Incluso utilizaron la Biblia para criticarlo. ¿Saben qué dijeron? Que él no debió decir eso en esa conferencia, porque en Mateo 7 dice la regla de oro, que tú no debes de hacer lo que con otras personas, o más bien tienes que hacer con otros lo que te gustaría que hagan contigo. O sea que si no te gustaría que en una conferencia te hagan un boicot, le llamaron a eso boicot, entonces tú no deberías de hacerlo. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las bases de esas personas para opinar así? ¿De dónde están tomando su fuente de información? ¿En qué están basando sus opiniones? Una perspectiva bíblica de la vida afecta todas las áreas de nuestra vida. No hay un solo tema no hay que yo deba consultar a Dios primero para saber qué Él opina acerca de eso. Si a mí me preguntan, oiga, del béisbol, si me preguntan acerca del aborto, si me preguntan acerca de cualquier tema, yo tengo que consultar a Dios. Tengo que saber qué es lo que Dios dice. Yo no puedo tener una opinión bíblica en la iglesia y luego cuando yo salgo decir otra cosa. No puedo decir algo filosófico, no puedo hablar científicamente cuando tengo la palabra del Señor en mi corazón. ¿Por qué debemos de tener una visión bíblica? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que tener una visión bíblica porque somos nueva criatura. Ya la forma vieja de ver las cosas pasó. Ahora tenemos que ver las cosas según Dios las ve. Tenemos que andar en el Espíritu, que eso es lo que dice Gálatas 5:25. Nosotros ya no andamos en la carne. ¿En qué debemos de andar? En el Espíritu. Y la tercera razón está en Romanos 8:29. ¿Por qué debemos de tener una visión bíblica? Porque el Padre dice que desde antes que nos escogió para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si Dios nos llamó para que seamos conformes a su Hijo, ¿cómo debe ser nuestra forma de hablar? ¿De qué debemos de hablar? De lo que Jesús habló. Tenemos que decir y hacer exactamente lo que Jesús dijo e hizo. Debemos de confiar en su palabra. Para nosotros poder tener una visión bíblica acerca de todo lo que nosotros vemos, nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor. Por múltiples razones, pero solamente voy a mencionar 3. La número 1, sus pensamientos son más altos. Esto lo dice en Isaías capítulo 55, verso 9. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Los pensamientos del Señor son más altos. Tenemos que confiar en su palabra. Nosotros no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Esto lo dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Si no nos apoyamos en nuestra propia prudencia y no nos debemos de apoyar en la ciencia, que muchas veces contradice lo que dice la palabra del Señor o quiere contradecirlo, pero
notamos que cada vez más afirma lo que dice la palabra del Señor. Pero entonces, ¿en qué debemos de basarnos? Si no es en nuestra propia prudencia, ¿en quién debemos de basarnos? En la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 27 al 29. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios 1, 27 al 29 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, no es con nuestras fuerzas, como leímos al principio en Zacarías capítulo 4. No es con espada, no es con ejércitos. No es porque yo tengo una maestría, no es porque yo tengo un doctorado, no es porque yo estudié ingeniería, no es porque yo fui a Harvard a estudiar y tengo 3, 4, 5 posgrados, tengo doctorados. No es por esto. No es con conocimiento humano. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? ¿Acaso Pablo no era una persona sumamente estudiada de la ley? ¿Y qué dijo? Que él tenía todo eso, ¿por qué? Por basura. Todo eso él lo menospreció porque él sabía que lo que él estaba haciendo no se basaba en su conocimiento, no se basaba en su capacidad de oratoria, no se basaba en absolutamente nada de esto, sino en el poder del Espíritu Santo que residía en Pablo. Tenemos un ejemplo con una persona como Pablo, pero también tenemos un ejemplo con una persona como Pedro, que la gente se maravillaba y decían, pero ven acá, y él no salió del vulgo. ¿Acaso Pedro no es una persona desletrada? ¿Cómo es que lo oímos hablar de esa manera? Lo que pasa es que no deberían de haber visto el cuerpo de Pedro. Lo que tenían que haber visto era a Jesús que estaba en Pedro, era el Espíritu Santo hablando a través de Pedro. Gloria a Jesús. Tenemos que confiar en su palabra. No es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Eso es en Efesios capítulo 6, versículo 12. Si es contra principados y potestades, que son espirituales, nuestras armas no deben de ser carnales. Nuestras armas deben de ser espirituales. Por eso nuestras opiniones deben de estar basadas en la Biblia. Gloria a Jesús. Bien, para tener una perspectiva bíblica de la vida y del universo y de todo lo que nosotros vemos, tenemos que seguir 3 principios. Yo lo resumí en 3 principios. El número 1, que es escudriñar las Escrituras. Esto lo podemos buscar en Juan, capítulo 5, verso 39. ¿De qué manera yo voy a conocer al Dios al que yo le sirvo? ¿De qué forma yo voy a vivir una vida cristiana si yo no conozco al Dios al que yo le estoy sirviendo? Yo tengo que conocer. Si yo soy cristiano, que significa seguidor de Cristo, yo tengo que conocer a ese Cristo. Tengo que saber qué Él haría. ¿Alguno de ustedes antes de hacer algo se ha preguntado qué haría Jesús? En esta situación que es controversial, en esta situación que es difícil, ¿qué haría Jesús? Si yo no tengo la suficiente capacidad de recordar el comportamiento de Jesús en una situación parecida a esta, yo debo de acudir a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Si nuestros pensamientos muchas veces vacilan entre lo que dice la palabra del Señor y lo que me dice la ciencia, o lo que yo investigué, lo que me enseñaron en la universidad, o lo que yo aprendí por ahí, o lo que yo investigué, ¿qué debemos de hacer? Debemos de orar al Señor, que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por más inteligente que sea una persona aquí en la tierra, por más preparada que esté una persona aquí en la tierra, nunca, jamás se va a acercar al conocimiento de Dios.
De hecho, dice la palabra del Señor que ellos no pueden entender el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque ha de discernirse espiritualmente. ¿Cómo? Si nosotros tenemos pensamientos tan altos como los de Dios y tenemos acceso libre a ellos, ¿cómo nos rebajaremos nosotros y nos adaptaremos a los pensamientos humanos, a las respuestas humanas? ¿Cómo le vamos a dar sentido a la vida? Ah, no, eso es suerte. Ah, no, eso es el destino. Lo que pasa es que tú estabas destinado. Lo que pasa es que, tú sabes, en tu otra vida tú te portaste mal, entonces por eso tú estás pasando esta situación. ¿Cómo nos vamos a rebajar a esos pensamientos teniendo la fuente del conocimiento verdadero y de la sabiduría verdadera? Orar a Dios. El punto número 3, o el principio número 3, es ser hacedores de la palabra del Señor. Como lo dice en Santiago, capítulo 1, versos 21 y 22, que no debemos de ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Porque si yo doy respuesta a algo, como dice en Pedro, que yo tengo que estar siempre tengo que estar preparado para que cualquier persona que demande razón del Evangelio, yo le pueda responder. Eso no es lo que dice Pedro, esto es lo que dice ahí. Entonces, ¿cómo si yo doy una respuesta bíblica acerca de algo, yo no voy a vivir eso? Tengo que ser hacedor de la palabra del Señor. El último principio, yo le llamo el reto. Ese fue el nombre que le puse. El reto. Así se llama, el reto. Y ese reto está en Santiago capítulo 1, versos del 18 al 20. Vamos todos a buscarlo. Santiago capítulo 1, versos del 18 al 20. ¿Si lo tienen ya? Bien, dice así. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados, estoy leyendo el 18, es del 21 al 22. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora bien, en Santiago 1, del 18 al 20, lo estaba leyendo, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este es el reto. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Lo primero que debemos de oír, si tenemos que ser prontos para oír, lo primero que debemos de oír, a ver, ¿qué es? ¿Qué es? El consejo de mi amiga, el consejo de mi amigo. Yo estoy en una situación difícil. Yo tengo que contarle a alguien porque yo no puedo soportar esta situación difícil. Yo tengo una persona que considero mi mejor amigo. Yo voy a donde esa persona porque esa persona siempre tiene una palabra sabia para mí. Fulano, me está pasando esto. ¿Qué tú crees que yo puedo hacer? Le voy a decir una cosa. Si esa persona realmente es su verdadero amigo y es una persona cristiana, lo primero que le va a mandar es a orar. Lo primero que va a hacer es que le va a mandarle la Biblia. Lo primero que va a hacer es que te va a preguntar una preguntita. Tú se lo dijiste a Dios ya eso. Eso es lo que va a hacer. Ahora, antes de usted ir a donde esa persona, busque qué el Señor tiene para usted. Si Dios utiliza personas para hablarte, ¿cuánto más va a utilizar Él su propia palabra? Que es lo que dicen las Escrituras, que tenemos las palabras más seguras, las profecías más seguras, las cuales no son de interpretación personal, sino que son de parte del Señor. Son una verdad absoluta para todos. Gloria a Jesús. Prontos para oír. Número 2, es tardo para hablar. Muchas veces somos lo contrario. Somos muy rápidos para hablar y a veces no queremos escuchar. Yo se lo digo por mí.
Por mí mismo yo se lo digo, porque muchas veces estamos apresurados a hablar, muchas veces no nos detenemos a escuchar bien qué es lo que se nos está diciendo. ¿Saben cuál es el problema de ser rápidos para hablar? Que mientras hablamos no podemos escuchar. Mientras usted está hablando, no se puede escuchar. No puede escuchar. Entonces Dios está ahí hablándoles y usted también hablando. ¿Qué Dios hace? Sigue hablando. Dios hace silencio. Entonces cuando usted calla, cuando usted se humilla en la presencia del Señor, cuando usted reconoce que usted no sabe absolutamente nada, cuando usted reconoce que usted sin Dios es absolutamente nada, entonces Dios dice, mira, es cierto, tú sin mí no eres absolutamente nada, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo estoy en ti y ahora tú lo vales todo. Ahora tú eres más valioso que cualquier persona en la tierra porque yo estoy contigo. Mira tu respuesta aquí donde está. Pero no podemos buscarla donde no está, hermanos. Tenemos que buscarla en el Señor. Cualquier situación que estemos atravesando, debemos de ver cómo veía Cristo esto. Tenemos que tratar. Wow. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos los pensamientos de Cristo. Tenemos las acciones. Tenemos la fuente. El último paso del reto es tardo para airarse. Hermanos, aquí dice que en la ira de Dios, en la ira del hombre, ¿qué sucede? No obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay una historia muy famosa. Yo no me la sé bien, pero se la voy a contar como yo me acuerde. Había una pareja que se casaron, ellos no tenían muchos recursos y el hombre decidió irse muy lejos de viaje a conseguir dinero, pero él tenía que durar 20 años para él venir con todo lo que iba a necesitar, todo eso. La mujer no quería, pero al final llegaron a un acuerdo y se fue. Él duró muchísimo tiempo, va para allá y se encontró con un señor muy sabio y le dijo, mira, yo te voy a dar trabajo, pero yo te voy a pagar todo al final. Y duró sus 20 años ahí trabajando con él. Entonces al final le dijo lo siguiente, mira, tú has trabajado todo esto y yo te tengo tu dinero, está por ahí, pero te voy a hacer una propuesta. El hombre sabía que el anciano era sabio. Él sabía que era un señor con mucha experiencia. Y le dijo, te propongo algo. En vez de yo pagarte esos 20 años que tú trabajaste, yo te voy a dar 3 consejos. Y un pan para que tú llegues a tu casa. 3 consejos. Y no me respondas ahora, tú me puedes responder luego. Y al otro día, él con todo el dolor del alma, le dijo, está bien, déme los 3 consejos. Y le dijo, yo voy a ver si me acuerdo. El consejo número 1 era que si él escucha voces extrañas, voces que él no conoce, que no se apresure y no corra hacia ellas. El número 2 es que si alguien lo invita a irse por un atajo, si alguien le invita a hacer algo más fácil de lo común, pero que eso no se vea lícito, que no lo escuche y que no siga ese consejo. El número 3 era que no actúe bajo ninguna emoción fuerte, que no actúe cuando esté bajo ira. Le dio su pan y él se fue. Bueno, muchas gracias. Y se pone en marcha. Él se hospeda la primera noche en un hotel y cuando de noche unos gritos lo atormentan y una mujer gritando y él se levanta rápido y va hacia la puerta y antes de abrirla se recuerda del primer consejo que le dieron. Si tú escuchas voces extrañas, no te apresures y no salgas. Se fue a acostar. Al otro día le pregunta al mesero, señor, ¿usted no escuchó unos ruidos anoche? Una mujer que estaba gritando. Le dice él, ay muchacho, no me digas que tú... no, digo, yo te estoy viendo aquí, gracias a Dios que tú no fuiste. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Esa mujer hace esto cada cierto tiempo y es con el motivo de atraer a personas hacia donde ella
y luego los secuestra, les roba y los mata. Ya se libró de una. Luego de esto sale y una persona lo invita a irse por un atajo. Él se acuerda del segundo consejo y dice, no, muchas gracias. Pero brother, que por aquí, ¿en cuántos días tú llegas? Yo en 7 días llego a mi casa. Óyeme, por aquí tú lo vas en 2. Rapidísimo, ven conmigo. ¿No se han parecido a muchas cosas que nos dicen a nosotros? ¿Verdad? Mira, ven, vamos a hacerlo así, que sale más fácil, sale más rápido. Ven, muchachos, vamos a hacer esto. Ven, vamos para allí. No, él le dijo que no. Y eventualmente se dio cuenta de que eso también era una trampa y otras personas habían muerto, otras personas le había ido mal. Él, cuando va llegando a su casa, ya en la tardecita, casi cayendo la noche, él de lejos ve en su casa a su esposa sentada afuera en una silla y ve a un hombre sentado en las piernas de ella. El Señor se olvidó de lo poco que él llevaba en la mano, del pedazo de pan que le quedaba. Él se olvidó del pan. Él se olvidó de que él era una persona. Él se olvidó de lo que sea y el instinto animal se activó. Ya ustedes saben, él agarró lo primero que él encontró, un palo de todo el tamaño, soltó todo y cuando va para allá se acordó del tercer consejo. Y dijo, óyeme, yo como que no tengo ánimo de llamarme de consejo ahora, ¿no? Pero, como yo trabajé 20 años y eso fue lo que me pagaron, por lo menos debería yo de llevarme del consejo. Él tranquilamente se recostó debajo de la mata y allí se durmió. Al otro día, ya con la cabeza fría, después de haberlo pensado, él fue a la casa. Él tocó. Espérate que se oye mejor así. Él tocó al micrófono. Mira. ¡Ay, mi amor! Ya ustedes saben, la mujer, cómo se pone. Son 20 años que... Espérate ahí. ¿Pero qué cómo así? Espérate ahí. ¿Tú crees que yo no te vi anoche? Por 20 años yo me fui de la casa para obtener todo lo que nosotros necesitábamos. Me fajé, yo luché, yo trabajé. Te fui fiel para luego ver lo que vi anoche. Este es el final. Ya ustedes saben, una novela. Tan, tan, tan. Y él le dijo, no, pero es que tú no entiendes. ¿Que no entiendo qué? No quiero entender nada. Se acabó. Entonces hay un hombre en la casa y el hombre escucha el ruido y sale. Dice, y todavía lo tienes ahí, pero déjame explicarte. Hace 20 años tú te fuiste a trabajar y me dejaste embarazada. Ese es tu hijo. Ya ustedes saben el resto. Ellos se echaron a llorar, ellos se abrazaron, él entró para su casa, ese tipo de cosas. Ya ahí se reconciliaron. Ya en la noche, cuando ellos van a comerse el resto del pan que le queda, eventualmente ahí dentro encontraron el pago de los 20 años en dinero que él había trabajado. Y ahí tenía el dinero, tenía su familia y tenía todo lo que él necesitaba. Él solamente tuvo que llevarse de 3 consejos que le dio el sabio. Esta Biblia está llena de consejos que el Señor nos da. Aquí tenemos los mejores consejos, aquí tenemos la mejor palabra, aquí tenemos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y el Señor nos dice, sean prontos para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermanos, cuando nosotros nos airamos, estamos más cerca de pecar que de hacer lo bueno. Cuando nosotros nos airamos, estamos propensos a responder lo incorrecto de la forma incorrecta y a la persona incorrecta. ¿Escucharon esa? La voy a repetir. Cuando nos airamos, estamos propensos a responder lo incorrecto de la forma incorrecta y a la persona incorrecta. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Si un hermano, usted entiende que le hizo un daño, no ve al hermano.
Ve a ese hermano con amor, ve a ese hermano con cariño, véalo con los ojos de Cristo Jesús. Perdónelo, ámelo, no se aire contra su hermano. Recordemos lo que leímos al principio, que esto no es contra sangre y carne. Si el enemigo está buscando la manera de hacer que usted quede derrotado, si él está buscando la forma de que usted pierda sus bendiciones, repítale una y otra vez que usted no pertenece a este mundo. Repita una y otra vez que si Dios está con usted, ¿quién podrá con usted? Nadie puede con nosotros si Dios está con nosotros. Y que ni el diablo, ni este mundo, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios. Nada me puede separar del amor de Dios. Recordemos las razones por las que debemos de confiar en la palabra del Señor. Recordemos que tenemos que escudriñar la Escritura, orar a Dios, ser hacedores de la palabra y cumplir este reto. Oidores y hacedores. Tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irnos. Tenemos que tener una visión bíblica acerca de la vida. Que el Señor nos siga bendiciendo. Que Dios nos bendiga más la persona que sigue.